Bien, siguiente elemento, después de los focos. Tenemos otro elemento más importante, los radios vectores. ¿Qué son los radios vectores? Los radios vectores son la distancia que hay de un punto de la elipse a cada uno de los focos. La suma de esas dos distancias va a ser igual a 2a, o lo que es lo mismo, igual al eje mayor. Por lo tanto, tenemos aquí un eje mayor. Tenemos aquí la mediatriz. Y sobre la mediatriz, los ejes menores. Y tendríamos aquí una curva. Tenemos aquí una posible elipse. Tendríamos sobre los ejes mayores los puntos F y F'. Vale, vamos a ver cuáles son los radiovectores. Pongamos que tengo yo aquí un punto de la elipse que es el punto P. Este punto P tiene una distancia a F y otra distancia a F'. Vale, pues a esa distancia, la distancia que hay de un punto al foco y del mismo punto al otro foco, eso es lo que se llaman radiovectores. Luego, cada punto de la elipse tiene dos radiovectores. Los radiovectores se designan con la letra R y R'. Luego, la distancia del punto P a F sería el radiovector R y la distancia del punto a F' sería el radiovector R'. De tal manera que PF sería igual a R y PF' sería igual a R'. De lo que se deduce, según vemos aquí en el dibujo, R más R' es igual a 2A, o lo que es lo mismo, a AB. Decíamos en la definición de elipse que la suma de la distancia de un punto de la elipse a dos puntos fijos que se llaman focos era constante igual al eje mayor. Aquí está. ¿Y en qué hablamos? ¿Por qué decimos que es constante? Pues porque cada punto, cualquier punto, si yo cojo aquí un punto M y yo uno ese punto M a F' y tengo un radiovector R', y yo uno ese punto a F y tengo otro radiovector que es R, la suma de ambos vuelve a ser otra vez igual al eje mayor o igual a 2A. Recordad que 2A era la distancia que había desde A hasta el centro de la elipse. ¿Vale? Luego aquí se repite que MF' es igual a R', MF es igual a R. Y aquí también se da que R más R' es igual a 2A o igual a AB. Se sigue manteniendo la distancia, sigue siendo constante, ¿vale? Al ser constante y al cumplir todos los puntos de la elipse la misma condición, es por lo que la elipse se considera un lugar geométrico. Bien, importante que retengamos esto. La suma de distancias de un punto a los focos siempre va a ser igual a eje mayor o igual a 2A. Bien, importante que hay que detenerse en un punto. Tenemos aquí el eje menor. Es importante que nos detengamos y analicemos uno de los puntos, porque también nos puede dar una clave muy importante para después poder resolver ejercicios de elipse. Tenemos aquí. Además,
Vale, tenemos aquí un punto que pertenece al elipse, el punto C. Bien, si tenemos aquí los focos, vemos cómo el radiovector R es igual al radiovector R'. Y ambos dos, la suma de los dos, nos dan el eje mayor. Es decir, FC es igual a R, F'C es igual a R'. Ambos dos, R más R', nos darían el eje mayor. Al estar equidistante este punto de los focos, el valor de R es igual que el valor de R'. Es decir, aquí R será igual a A y R' es igual a A. Luego, el valor o la distancia que hay desde el punto C perteneciente al eje menor a los focos es igual a la mitad del eje mayor. Por lo tanto, si yo tengo el eje mayor, yo tengo el eje menor y me piden determina dónde están situados los focos de esta elipse, yo teniendo en cuenta esto, desde C, si esto es igual a A y esto es igual a A, desde C trazo una curva con radio A y esa curva va a ser la que me dé la situación de F y de F'. Este valor, esto, es igual a esto. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Así que no nos olvidemos de esa cuestión. Importante también que veamos que aquí, con la situación de este punto, aquí nos estamos encontrando con un triángulo rectángulo. Con una hipotenusa que es igual a A, con un cateto que es la distancia focal que es C y con otro cateto que es el semieje menor que es B. El teorema de Pitágoras dice que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Otra cuestión importante que debemos retener. Así que tenemos dos cuestiones, estas dos cuestiones, que es importante que las retengamos. Aquí se forma un triángulo rectángulo y aquí se forma el mismo triángulo rectángulo de nuevo, con el otro foco. ¿Vale? Bien. Otro elemento más que tenemos que tener en cuenta en la elipse. Otro elemento importante es la circunferencia focal. ¿Qué es la circunferencia? Perdón, la circunferencia, tenemos otro elemento que se llama circunferencia principal. Antes de la circunferencia focal vamos a ver la principal. Circunferencia principal, que se llamará BC. Esa circunferencia es un lugar geométrico. Ahora vamos a después ver por qué es un lugar geométrico. Como es una circunferencia, tendremos que saber cuál es el centro y cuál es el radio. El centro va a ser el punto O, es decir, el centro de esta circunferencia es el punto O. El punto O es el centro de la elipse. ¿Y el radio? ¿Cuál será el radio de esa circunferencia? Pues el radio será A. Así que si yo pincho en O con el compás, abro hasta el punto A y dibujo la circunferencia, esa circunferencia pasa obligatoriamente por A y va a pasar obligatoriamente por B. Repito que estamos haciendo a mano alzada y que ahora después lo vamos a ver bien dibujado. Esa se llamará circunferencia principal. ¿Y por qué es un lugar geométrico? Pues es un lugar geométrico por lo siguiente. Si yo elijo un punto, por ejemplo este punto, el punto P. Si yo uno este punto P
a F'. Y a esta línea le trazo una perpendicular. Resulta que la línea esta perpendicular que va a pasar por el punto P será siempre tangente a la curva de la elipse. Es decir, si yo tuviera aquí una elipse, esta línea perpendicular quedaría tangente a la elipse. Si yo elijo ese punto, como si yo eligiese otro cualquiera, porque podría elegir también aquí otro punto L de la circunferencia principal y podría hacer lo mismo. Este punto L lo uno a F' y ahora busco un ángulo de 90 grados, es decir, trazo por aquí una perpendicular. Esta línea terminaría siendo tangente, aquí se formaría 90 grados y esa línea terminaría siendo tangente a la elipse. Como todos los puntos de la circunferencia principal unidos a F y formando ángulo recto me van a dar líneas tangentes a la elipse, por eso esa circunferencia principal es un lugar geométrico. Lugar geométrico de los puntos cuya línea perpendicular a la línea desde el punto al foco me va a dar una tangente. Así que si yo tomo un punto de la circunferencia principal, lo uno al foco y a esa línea le trazo una línea perpendicular, esa línea perpendicular siempre será tangente a la elipse. Bien, y ahora tenemos otro elemento más, que es ahora sí la circunferencia focal. ¿Qué es la circunferencia focal? Pues la circunferencia focal son focales, porque son dos. ¿Y por qué son dos circunferencias focales? Porque la elipse tiene dos focos. ¿Va? Yo tengo un foco aquí y tengo otro foco aquí, F'. Y en su punto medio está el eje menor. Como tengo dos focos, voy a tener dos circunferencias focales. Centro de las circunferencias focales, pues son F y F'. Los dos son los centros de la circunferencia. ¿Y cuál es el radio de ella? El radio de esa circunferencia es AB. Así que los centros es ahí y el radio es AB, o lo que es lo mismo, el eje mayor. Por lo tanto, yo desde el punto F' describiré una circunferencia que será circunferencia focal de F' y desde F dibujaré otra con el mismo radio, con el radio del eje mayor, y será la otra circunferencia focal. También es un lugar geométrico. ¿Por qué? Porque si yo elijo un punto ese punto M de la circunferencia focal y yo uno ese punto al foco y yo a este segmento le hago la mediatriz siempre será una línea tangente a la elipse. Teniendo en cuenta que estuviera aquí dibujada la elipse, ¿vale? Si aquí está dibujada la elipse, esa mediatriz va a ser siempre tangente a la elipse. Insisto en que todo esto bien trazado lo vamos a ver a continuación. Ahora mismo lo que estamos es relatando, digamos, y desarrollando todos los puntos y todos los elementos de lo que consta la elipse. Por eso volvemos otra vez a que todos los puntos, tanto de una circunferencia focal como de la otra, cumplen la misma condición, y es que al unirlo con el foco y hallar la mediatriz será siempre una línea tangente a la elipse. Por ese motivo se considera un lugar geométrico. Bien. Vamos ahora a ver cómo se determina una tangente a una elipse por un punto.
Mirad, tenemos una elipse con su eje mayor y su eje menor. Y con su foco. Vamos a alargarlo un poquito más por aquí. Con su foco. Imaginaros que tenemos aquí un punto, nos dicen que este punto pertenece a la elipse y por ahí tenemos que trazar una recta tangente. ¿Cómo lo haríamos? Pues muy sencillo. Si este punto pertenece a la elipse y queremos trazar una línea tangente, es tan sencillo como obtener los radiovectores. Esto es R y este es el radiovector R'. Vale, pues si yo prolongo el radiovector R', si yo prolongo este radiovector y yo prolongo este otro radiovector, aquí se están generando dos ángulos. Si yo le hago la bisectría a ese ángulo, esa línea es la línea que yo estoy buscando, línea tangente a la elipse por el punto P.